Estén vigilantes y preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna, consíganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a los que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentra despiertos. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensan, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración de alimentos a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas y se pone a comer y a beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que son infieles. El criado que conoce la voluntad de su Señor, pero no está preparado, no hace lo que Él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este domingo 19 del tiempo ordinario, en que, como cada domingo, nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, y en la oración colecta se nos llama la atención para que siempre tengamos presente la grandeza inmensa que significa que Dios sea nuestro Padre, porque Dios es nuestro Padre. Pero muchas veces nosotros lo decimos sin siquiera tomar unos segundos para pensar todo lo que eso significa.
Y entonces conviene que escuchemos esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo único, que nos enseña a ser hijos de nuestro Padre Celestial. Y eso sería, diríamos, lo primero que tenemos que tener presente este domingo 19. En segundo lugar, esta enseñanza de este domingo, como siempre, es continuación y profundización de la enseñanza del domingo pasado. Y para que esa profundización y esa continuidad se dé, yo tengo que tener en mente cuál fue la enseñanza del domingo pasado, porque si no soy un aljibe agrietado, el Señor enseña y todo se pierde. Y conviene que ustedes lo recuerden. Por las caras que le veo, parece que en estos momentos de la mañana del domingo todavía no terminan de despertarse. El domingo pasado el Señor nos hablaba de un hombre que había tenido una gran cosecha y que decía que iba a tener muchas ganancias, muchos ingresos, y pensaba dónde guardaré todo ese grano, qué haré con todo ese dinero. Es decir, era una persona que se fijaba solamente en lo temporal, en lo pasajero. Ahora viene la enseñanza de Dios, porque así como ese hombre piensa la mayoría de los seres humanos, y también nosotros, o no piensan así. Y entonces ahora el Señor nos dice, porque eso no es razonable, porque eso es un problema. Y Él de alguna manera quiere hacer esa enseñanza con la figura de los ladrones. Un ladrón es alguien que viene a apropiarse de algo que no le pertenece. Y cuando yo centro mi felicidad, mi seguridad en lo pasajero, es decir, en las cosas creadas y en las criaturas, todo eso se puede perder. Absolutamente todo lo temporal se puede perder y de hecho en algún momento nos vamos a desprender de todo lo temporal. Pero a veces vivimos con la inconsciencia, el autoengaño de creer que no es así. ¿O no les ha pasado? ¿O ustedes creen que hay algo temporal que no pueden perder? Bienes temporales, sus casas, sus cuentas, sus ahorros, todo lo que tengan, todo eso lo pueden perder. Claro, uno piensa, ¿no? Los padres piensan, no, eso se lo estoy dejando a mis hijos y a su vez a mis familiares, y eso no está mal. Pero también los familiares que reciben esa herencia, diríamos, al cabo de un tiempo, ¿qué van a hacer con esa herencia? Ya el que creía que eso era un gran bien, ya no tiene ningún control y sobre esa herencia puede pasar cualquier cosa. Y eso es fácilmente reconocible. Y si es que tienen dificultad en reconocerlo, baste recordar los grandes imperios de este mundo, de los cuales solo quedan en muchos casos ruinas. Y podemos pensar fácilmente y cercanamente, digamos, de los grandes bienes de los distintos imperios, si quieren ustedes, de nuestra cultura prehispánica. ¿Qué quedó? Eso en algún momento era orgullo de personas, eso en algún momento costó sangre, costó vidas. Muchas cosas de esas son huesos tirados, son ceramios destruidos,
y lo que queda de ruinas aprovechable entre comillas para el turismo, etcétera, ya no tiene nada que ver con lo que le hicieron. Simplemente para darnos cuenta que eso no es ni siquiera humanamente razonable, ni siquiera con la sola razón es suficiente. Pero además, cuando uno experimenta y tiene conciencia de que nosotros mismos, cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones, tenemos talentos naturales, diversos y diferentes todas las personas, y muchas veces nos sentimos orgullosos de esos talentos y de esos dones y creemos que eso nos hace superiores a los demás. Pero todos esos dones, imaginen ustedes cuál es el que más codician, qué don creen que no tienen. Yo podría decir fácilmente algunos. A veces he pensado que me gustaría cantar bien, porque con mi canto le quito la fe a la gente. Pero así hay múltiples, y le menciono uno de muchos. Y uno se puede pasar algún tiempo en su vida deseando tener lo que otros tienen. Y ahí viene el punto central. Todo eso está centrado en el tener. Y el tener, decíamos el domingo pasado, tiene el problema que lleva a la codicia de tener más. Y eso es lo opuesto al amor. Lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es el tener. Y entonces el Señor hoy quiere que descubramos que nosotros tenemos un bien mayor, un bien infinito, que en esa distracción y dispersión por lo pasajero podemos olvidar, podemos ignorar, y lo que es más grave, podemos perder. Porque si lo ignoramos y lo desconocemos, en algún momento nos podemos dar cuenta. No es tan grave. Pero lo grave es que yo sepa que tengo ese bien y lo desprecie y lo descuide. O que sepa que tengo ese bien, pero me parece que lo pasajero es más importante. Y nosotros, los seres humanos, más en nuestra época, vivimos con esa gran confusión. Podríamos decir brevemente, es la confusión típica de el fin con los medios. La gente se preocupa más de los medios que del fin, de la finalidad, la meta, si quieren ustedes el objetivo. Y entonces andamos en las cuestiones previas de los medios y cuando nos damos cuenta, el fin, el objetivo ya se perdió. Ya no sabemos por qué. Y así se nos pasan los años. Y entonces el Señor dice, al hacer esa comparación con un ladrón, el ladrón nos viene a quitar. Y nosotros podemos perder el bien eterno, distraernos, cuando creemos que Jesucristo, que Dios nos viene a quitar. Y es que cuando para mí los bienes pasajeros, los bienes temporales, los medios se convierten en fines, las palabras, lo que el Señor me enseñe, yo voy a sentir que me está quitando. Así actúa el pecado. Entonces, para la conversión, yo tengo que darme cuenta que no me están robando nada, sino al contrario, me están haciendo un bien. Así en algún momento no me guste, así en algún momento me cause desazón, inquietud. Basta un ejemplo. Que alguien que ha caído en la esclavitud de la pornografía, de la lujuria, de los placeres desordenados en general, le digan que eso no es bueno, que eso le causa daño, que eso le puede traer problemas,
inicialmente no le va a gustar. Inicialmente va a creer que le arrancan algo, incluso puede creer que es su derecho. Y entonces va a ver la enseñanza del Señor como de alguien que les viene a quitar libertad. Porque no van a ser capaces de darse cuenta que eso es una esclavitud en la que han caído, así les guste. Y podríamos mencionar otros ejemplos. En el campo de los apetitos, eso es muy claro. Hay ejemplos biomédicos, un diabético, una persona que todo el día está pensando, y hoy qué postre, qué dulce, y mañana cuál será, y no voy a repetir. Y entonces va a dañar a todo su metabolismo endocrino y muchas cosas que les podría comentar sobre eso. Va al médico y el médico le dice, no puede comer eso, señor, señora. Va a sentir que el médico no es su amigo, no lo entiende, le quiere molestar. E inicialmente lo que va a intentar escondido, porque eso ocurre, no estoy imaginando nada, va a empezar a consumir, ¿no? Entonces dice, bueno, hoy día sí, un chocolatito, un dulcecito, que mi cumpleaños, que el cumpleaños de tal, se inventa siempre un motivo. Hoy estoy triste, entonces, lo que sea. Pero eso, en lugar de hacerle un bien, esa fugaz, entre comillas, seguridad, alegría, felicidad que busca, lo que va a ocasionar es que esa enfermedad avance. Y entonces todo su sistema circulatorio se va a deteriorar y aparecerán las primeras manifestaciones. Una catarata precoz, problemas de circulación, de sensibilidad, ya luego problemas cardiovasculares, problemas neurocerebrales, ACVs y cuantas cosas. Entonces, en realidad no es que nosotros necesitemos grandes esfuerzos, grandes teorías, etcétera, para darnos cuenta, porque ahora todo eso está accesible. Pero el problema no está afuera. El problema está dentro de nosotros. El problema es que dentro de nosotros tenemos una naturaleza herida por el pecado que tiene que ser curada y sanada. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que eso es así. Y para eso el Señor nos ha dado una vida nueva en el bautismo, un hombre nuevo que tiene que crecer. Pero ese hombre nuevo tiene que crecer porque si no, ese hombre viejo, nuestra naturaleza humana herida por el pecado y no interesa la edad, decía ayer, no va a dejar que crezca el hombre nuevo. Y entonces nuestra voluntad será caprichosa, veleidosa, no será firme para alcanzar el fin, sino buscará excusas. Eso se dice. Hay alguna canción que decía eso también. A veces sí, a veces no. No seremos un firme sí, rotundo y radical. Y entonces el Señor nos estorbará, nos molestará. Y lo grave es que eso puede ocurrir incluso sabiendo, siendo clérigo, conociendo las Escrituras, viniendo a misa, golpeándome el pecho. ¿Cómo se traduce? Mi confesión sacramental, todas las semanas lo mismo. Yo no sé de qué se confiesa la gente, menos a esta hora porque yo confieso a otras horas. Pero lo que sí sé es que muchas veces y muchas personas, todas las semanas lo mismo. Claro, porque se están autoengañando. Todavía no hay una verdadera y sincera conversión. Lo único que quieren es, diríamos, un maquillaje, algo externo. Y el problema está dentro. No se trata de que me duche, ya me duché, y no, es mi corazón el que está enfermo y mi corazón es lo más profundo de mi ser. Y el Señor, que es bueno, para que lo entendamos, Él se compara con un ladrón. Porque Él viene
y viene a nosotros muchas veces. ¿Cuántas veces, Padre, viene el Señor a la vida de una persona? Yo diría, todos los días, siempre. ¿Desde cuándo, Padre? Desde que vinimos a la existencia. La mayor parte de las veces no nos dimos cuenta. En algún momento nos damos cuenta. En algún momento algo en nosotros hace que reaccionemos. Y generalmente ese momento va a ser cuando nuestras seguridades en lo pasajero, en lo temporal, en nosotros mismos y en las otras criaturas humanas, nos damos cuenta que son vanas. Y entonces te falla un amigo, te falla una esposa, te fallan tus hijos, te falla tu esposo, te fallan tus padres, te fallan tus socios, te falla tu correligionario político, sea quien sea, tu banco, quien quieras, tu financiera. Todos te pueden fallar. Pero el problema es que tenemos que darnos cuenta que nosotros nos estamos fallando a nosotros mismos. Estamos viviendo en el autoengaño. Y entonces cuando uno se da cuenta de eso, reconoce al Señor, que está a la puerta y ha estado esperando. Y eso, en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros lo reconocemos con relativa facilidad. No es difícil, porque el Señor no es, diríamos, escurridizo. Él viene a buscarnos. Y cuando eso ocurre, si yo lo dejo entrar, si yo me doy cuenta del bien infinito que estoy perdiendo, mi vida cambia. Y el Señor quiere que sea así. Pero si yo tercamente una y otra vez digo no, hasta acá no más, ¿qué es lo que va a ocurrir? De todas maneras, en algún momento ya no hay cómo seguir postergando. Y entonces ese día, en lugar de ser el más feliz, se convierte el día más terrible. ¿Cuál es ese día? Cuando acaba el partido, cuando se acaba la peregrinación, y a todos nosotros nos va a llegar una hora. Y entonces tenemos que elegir sensatamente. Y en la segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, se nos dice algo muy profundo que tenemos que siempre recordar y memorizar. Dice, la fe es seguridad en lo que se espera. ¿Y qué espera el corazón humano? La felicidad. ¿Qué espera el corazón humano? Una felicidad estable, no fugaz. ¿Qué espera el corazón humano? Un amor hermoso, no mero placer. Y eso solo me lo puede dar Dios. Y a su vez dice, la fe es prueba de lo que no se ve. Pero esta primera preposición, seguridad en lo que se espera, nos lleva a tener claro que hemos recibido el don teologal de la esperanza. Y eso significa, porque la esperanza teologal es la esperanza en Dios, no es la esperanza en nada ni en nadie de este mundo. Cuando descubro esa verdad, cuando le empiezo a gustar, empiezo a crecer, a vivir de nuevo. Y entonces ya puedo estar, no ya entre comillas seguro, porque eso se puede perder, y por eso dice el Señor en el último versículo del Evangelio, a quien más se le da, más se le va a pedir. Pero yo ya puedo darme cuenta que conozco a muchas personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que no tienen la más mínima idea. Y entonces ya no les tengo cólera, ya no les tengo desprecio, ya no los odio, sino me doy cuenta lo que Jesús nos dice en su primera palabra en la cruz,
que no saben lo que hacen, la locura que están cometiendo, y entonces me compadezco, y entonces ya no los voy a querer utilizar, y entonces voy a empezar a amar como el Señor ama. Todo eso ocurre por la acción de Jesucristo que nos envía el Espíritu Santo, pero Él sabe que nosotros nos hacemos preguntas, somos curiosos y por eso nos lo enseña, para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima, a San José su castísimo esposo, que fueron la alianza matrimonial en la que quiso venir Dios al mundo, que nos ayude, porque Jesucristo lo que viene a hacer es a formar una familia más grande, la familia de los hijos de Dios. Pidamos pues que nosotros no lo rechacemos, no lo ignoremos, no lo posterguemos, sino que salgamos hoy de esta Eucaristía renovados y con el propósito firme de siempre estar vigilantes, atentos, como esos diríamos ahora, como esos guachimanes. Claro, en otros sitios están vigilando todo el día y de noche. Acá también vigilan de noche, porque a veces me despiertan, yo vivo acá, duermo acá arriba al costadito y a veces se ponen a conversar con sus teléfonos en alto. Entonces me digo, sí están ahí. Nosotros tenemos que vigilar, porque puede ser que en la mayor oscuridad de nuestra vida, cuando estemos dormidos o cuando estemos despiertos, el Señor vendrá. Hoy viene, Él siempre viene, y siempre viene con sus dones y se entrega totalmente. Que el Señor nos conceda recibirlo con la misma pureza, humildad y devoción con la que le recibió nuestra Madre Santísima, con el espíritu y fervor de los santos. Que así sea.